Cuando el océano y el desierto se unen en la península de Baja California, nace uno de los santuarios más importantes del planeta, el Vizcaíno. Un territorio donde una ballena viaja miles de kilómetros para dar a luz y donde un animal casi extinto vuelve a correr libre. Este es el hogar de la ballena gris y del berrendo peninsular, dos especies emblemáticas de Baja California Sur. El primer sitio en el mundo en ser designado como un área de protección específicamente para ballenas es la Laguna Ojo de Liebre en Baja California Sur. El espectáculo que las ballenas grises ofrecen en las lagunas costeras del Vizcaíno es único en México. Es uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo. Este no es simplemente el hábitat de la ballena gris, es el sitio sagrado donde tienen a sus crías. Muchísima gente llegaba aquí porque claramente era un sitio muy productivo para la industria ballenera. Los balleneros primero arponeaban al ballenato porque así sabían que la madre se iba a mantener cerca de la embarcación. Totalmente inhumano. Esta especie estuvo en riesgo de desaparecer. A mitad del siglo XX hay un cambio de sentido. En lugar de venir a matarlas, ¿por qué no venir a verlas? Y ahora se recibe a miles de personas cada año que vienen a ver la ballena gris. Uno de los espectáculos más hermosos del mundo. Están aquí en paz, genuinamente queriendo interactuar con nosotros, queriendo convivir con nosotros, acercando a sus crías para que vengan a conocernos. En el desierto del Vizcaíno habita el berrendo, el animal más veloz del continente. Hay muchas cosas interesantes sobre estas criaturas raras, pero una que me llama muchísimo la atención es lo rápidos que son. Son el segundo mamífero terrestre más veloz del planeta. Nos encontramos en el desierto del Vizcaíno, de las zonas más secas del país. Sin embargo, es el hábitat perfecto del berrendo, un animal muy mexicano que está a punto de desaparecer. El berrendo, el peninsular, se extinguió en el 2010, el berrendo silvestre. Como persona le diría al berrendo, perdón, nuestros antepasados vivieron del berrendo. Siglo XIX había 60 millones de berrendos. En 25 años, en 1900, ya nos habíamos ejecutado 60 millones de berrendos. La reserva del Vizcaíno se encuentra en el municipio de Mulegé, en la parte norte de Baja California Sur, con sus más de 2.5 millones de hectáreas que van desde el Pacífico hasta el desierto. Es una de las áreas protegidas más grandes de México. Llegar es parte de su magia. Desde La Paz o desde Tijuana, la carretera transpeninsular atraviesa cientos de kilómetros de desierto hasta llegar a Guerrero Negro, la puerta de entrada a la reserva. Vamos hacia la laguna Ojo de Liebre, el santuario de la ballena gris. En el camino vemos la salinera de Guerrero Negro, la más extensa del mundo. Una operación gigantesca donde el mar, el sol y el viento producen millones de toneladas de sal cada año. Mientras íbamos conduciendo hacia la laguna Ojo de Liebre, vimos pasando, bajo la hermosísima luz del amanecer, un coyote de la especie Canis latrans. Esta es una de las 3 especies de la familia Canidae que habitan en la península de Baja California. Las otras 2 son el zorro gris, Urocyon argenteus, y la zorrita norteña, de nombre científico Vulpes macrotis. Viene. Mira nada más qué chulada. Esta es la segunda vez en mi vida que logro fotografiar coyotes. La primera fue en mi natal Tamaulipas, en el municipio de Villa de Casas. Fue esta foto. Pero ahora la experiencia... Mira nada más, se sentó, qué hermosura. La experiencia es muy distinta ahora porque estoy viendo 2 coyotes en este momento con el precioso paisaje desértico. Y ni siquiera tuvimos que bajarnos del vehículo. Ahí siguen los 2, tranquilamente, echados enfrente de nosotros. Vean nada más la distancia a la que los tenemos. Es increíble. Ok, yo estaba haciendo esto. Lo que esto simula son los chillidos de, digamos, un conejo o un roedor. Entonces, como ellos son carnívoros, estos sonidos instintivamente les despiertan la atención. Ahora, ¿se han preguntado por qué su perro tiene una preferencia por los juguetes que chillan cuando los muerden? Pues he ahí.
Los cánidos tienen una adaptación etológica, es decir, conductual de su comportamiento, que hace que ante el estímulo de un chillido como el que yo acabo de hacer, sus neurotransmisores se disparen en el contexto de atención, curiosidad, de acercarse. Entonces, cuando hice eso, voltearon con curiosidad, se acercaron los dos y logré estas fotos para mostrarles un poco de la biodiversidad de Baja California Sur. ¿No será porque tú pareces un conejito? Súbete al carro, súbete al carro, súbete al carro. Mira, está haciendo del baño, Marco, para ti. Algo que me ha sorprendido mucho de este tramo de terracería no solamente es la cantidad de coyotes que hemos visto y lo fácil que es fotografiarlos, sino la densidad de población de una especie igualmente interesante, que es Pandion alietus, el águila pescadora. Es un ave rapaz que honra a su nombre, se dedica por supuesto a pescar en las zonas tanto de agua dulce como de agua salada. Es una ave sumamente hermosa que tiene una distribución muy amplia, entonces la podemos encontrar en buena parte del planeta. Solamente en este trayecto hemos visto yo creo que unas 30 mínimo y todas las hemos visto sobre sus nidos o cerca de sus nidos. Acabo de captar una llegando a su nido con su polluelo, otra que estaba perchada sobre la vegetación del lugar y por ejemplo aquí estamos pasando otro nido, entonces de verdad muchísimas, me sorprende mucho y por supuesto es un indicador de la cantidad de alimento que hay en este espacio. A pocos minutos de Guerrero Negro está el complejo lagunar Ojo de Liebre, un hábitat salino grande y poco profundo. Con 48 kilómetros de largo y 9 de ancho, lo que ahora es un santuario para la reproducción de la ballena gris, antes era un sitio de cacería de ballenas. La caza comercial de las ballenas grises en Baja California Sur comenzó en el año de 1846 y este fue uno de los principales sitios donde se realizó. Cada temporada llegaban alrededor de 60 embarcaciones y la mitad de ellas venían específicamente del puerto estadounidense de Connecticut. Las madres con crías permanecen en la laguna hasta 3 o 4 veces más tiempo que el resto de los adultos. Entonces la vasta mayoría de las ballenas que cayeron víctima de esta industria eran madres que aún tenían cachorros por criar. Los balleneros se aprovechaban de este hecho. Primero arponeaban al ballenato porque así sabían que la madre se iba a mantener cerca de la embarcación. Totalmente inhumano. En total se tiene registro de 5.296 ballenas que cayeron víctimas a esta industria en las aguas del Pacífico mexicano. Esto fue un periodo sumamente trágico para la historia de estos animales. La cacería de ballenas grises casi lleva a esta especie a la extinción durante el siglo XX, hasta que en 1937 un tratado internacional se asegura de prohibir por completo esta actividad porque se dieron cuenta de que ya se estaban acabando. Aún así, los magnates balleneros intentaron influir en las decisiones del gobierno mexicano y lo lograron. En 1965 la Oficina Mexicana de Pesca ya estaba lista para retomar con el negocio y estaban dispuestos a entregar 200 ballenas por año. Luego, unos científicos estadounidenses se contactaron con el gobierno mexicano y propusieron lo siguiente: hey, gobierno de México, ¿qué tal si en lugar de sacar lana de todos los barcos de otros lugares del mundo que llegan a matar a tus ballenas, ¿por qué no las sacas con turismo de avistamiento de ballenas? Y henos aquí, esta especie pasó de estar al borde de la extinción a un pico poblacional de 26,000 individuos en 2017. Hoy México es uno de los 10 principales destinos para realizar esta actividad. Es el primero a nivel Latinoamérica. Realmente somos un país sumamente privilegiado en cuanto a la observación de cetáceos. Y el mero núcleo de todo esto es en la península de Baja California. Ojo, no existe ningún otro lugar en el planeta Tierra donde se pueda observar la crianza de ballenas azules, de ballenas grises, de ballenas jorobadas, de rorcuales comunes, a pocas horas de distancia entre sí. Tenemos todas estas muy pegaditas y esto es algo que nos vuelve muy especiales y en una posición de responsabilidad muy grande, porque si nosotros somos quienes tenemos la gestión de este territorio, tenemos un deber muy considerable de hacer bien por ellas. La laguna Ojo de Liebre, en 1972 el gobierno de México lo decretó un santuario ballenero y a partir de ahí la Comisión Ballenera Internacional lo ha señalado como un ejemplo para el resto del mundo de cómo se hace una buena gestión de turismo de observación de ballenas.
La mejor época para ver a la ballena gris es de enero a marzo, cuando las madres llegan a las lagunas del Vizcaíno para parir y cuidar a sus crías. Getting ready, Beth? Yep. We're going to see the gray whales. Eso. Yeah. La única forma de ver a la ballena gris es con un tour guiado. Tenía muchas ganas de conocer la laguna Ojo del Liebre y estas son aguas someras. Son el lugar perfecto para que las ballenas vengan a reproducirse y sobre todo a dejar su descendencia. Estas ballenitas que van a recorrer todo el Pacífico Norte y se van a distribuir desde Alaska hasta acá en Baja California. Vienen a encontrar de las aguas cálidas y también esta laguna sirve como una zona de protección de las orcas, que son su principal depredador. Al ser un agua muy salada, pues es perfecta para que la salinidad sea tan alta y los ballenatos puedan mantenerse a flote. Además, aquí ya están muy acostumbrados a nosotros. Es de los mejores lugares del mundo para poder ver a la ballena gris. Es la 10ª especie de animal más grande de todo el mundo. Mientras buscamos a las ballenas grises, pudimos reflexionar un poco sobre el fascinante origen evolutivo de las ballenas. Los mamíferos se originaron en la Tierra. En el tiempo de los dinosaurios eran pequeñas criaturas similares a los roedores. Durante la extinción de esos grandes reptiles, abrió un nicho de oportunidad para los mamíferos, que eran animales de sangre caliente, que podían termorregular su temperatura. Y empieza una divergencia evolutiva. Algunos grupos, muy similares a los hipopótamos, empezó a merodear y a buscar comida en la costa, en las marismas. Y con el paso de millones de años han conllevado varias adaptaciones. En el caso de los cetáceos ha sido muy extremo porque han perdido totalmente la capacidad de estar en tierra. A diferencia de los pinípedos como son las focas, los elefantes marinos, las morsas y los lobos marinos, los cetáceos exclusivamente viven en el agua. Han cambiado su anatomía al punto que tienen los orificios para respirar en la parte superior de la cabeza. Respecto a las ballenas, se divergieron en dos grupos distintos. Los cetáceos con dientes, como son los delfines, las orcas y el cachelote, y los cetáceos que filtran con barbas, como es el caso de las ballenas verdaderas. La evolución de la ballena gris es única en su grupo, en su comportamiento, en su fisiología. Es la única especie de ballena en su género que sobrevive hasta nuestros días. Estamos en un recorrido en la laguna Ojo de Liebre a punto de ver, esperemos, a la ballena gris, de nombre científico Scristius robustus. Esta ballena pertenece a un grupo de cetáceos llamados misticetos. Otra manera de llamarle a este grupo son ballenas barbadas. Las barbas son aquellas como estructuras en forma de peine que sustituyen a los dientes y que están hechas de queratina, que es el mismo material del que están hechas nuestras uñas y nuestro cabello. Y estas mismas barbas son utilizadas por las ballenas para adquirir su alimento. Entonces, imagínense un animal tan grande como una ballena, que estas ballenas pueden pesar hasta 40 toneladas y medir alrededor de 15 metros. Para poder estar constantemente supliéndose del alimento que necesitan, también requieren de una gigantesca boca y un muy buen mecanismo. Entonces se van al fondo del mar y empiezan a dragar entre el sustrato. Básicamente le tiran mordidas a la tierra, levantándola y tomando bocados de ella, y luego expulsan el agua que tienen en la boca, y las barbas actúan como un filtro que deja salir tanto al agua como a las partículas del sustrato, pero dejan adentro a cosas como pececitos muy pequeños, pero principalmente krill, plancton, crustáceos pequeños que hay en el agua. Entonces esa es la dieta principal de estas ballenas. En un solo día, cada ballena se debe alimentar de más o menos 1 tonelada de estos pequeños invertebrados. Las ballenas grises por lo general se alimentan en el mar Ártico durante el verano. Ahí acumulan suficiente grasa para hacer el viaje hacia el sur, donde se reproducen un año y al año siguiente dan a luz. Algo que vuelve muy especiales a estos animales es la migración que realizan cada año. La migración de las ballenas grises es posiblemente la más larga que realiza cualquier mamífero en general. Lo que hacen es que se desplazan primero por la costa de Alaska, por ejemplo, el estrecho de Bering, toda esta zona que conecta con Rusia, y ahí es donde se alimentan durante el verano. Y en eso van bajando por la costa de Canadá, por la costa de Estados Unidos, y finalmente llegan aquí, a las costas de Baja California, a tener a sus crías. Es un viajecito de 18,000 kilómetros cada año.
Finalmente, unos soplidos en el horizonte nos señalaba lo que buscamos, las ballenas grises. ¿Dónde? ¡Ah, ya las estoy viendo! ¡Está sacando la cabeza! Acabamos de ver una escena maravillosa, hermosa. Saltó una ballena y es algo que no es tan común, nos comenta la oceanóloga, porque pues, son más tranquilas estas ballenas, son más chiquitas que la ballena jorobada. Mira, hay otra. Y esta ballena no salta tanto, la otra es muy saltalona. We have a whale really close to us, right under the surface. See it? Not at the moment. He's bouncing around. La efervescencia de emociones puede provocar un paso en falso. Hay dos poblaciones de ballena gris, la ballena oriental. Para los bloopers. Hay dos poblaciones de ballena gris, la ballena oriental y la ballena gris occidental. Vean, allá viene. ¡Me está persiguiendo! ¡Qué precioso animal! Ahí viene, va a estar cerca de nosotros. Va a pasar cerca de la lancha. ¡Wow! Está pasando abajo de la lancha. ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Estamos... ¡Ve! Su colita. Hay una población de 20,000 ejemplares. Nosotros la hemos conservado. ¡Vean, estamos muy cerca! Y gracias a la paz que encuentran en México, encontramos esta belleza. Miles de ejemplares que aún vienen a reproducirse en nuestras playas. Tienen como pequeñas parásitos en la piel. Sobre la piel de la ballena gris viven unos crustáceos, los percebes y piojos. Los percebes se pegan en la piel como pequeñas conchas blancas y se alimentan de plancton. Y los piojos se comen la piel muerta de la ballena y se esconden en las arrugas de su cuerpo. Estamos en medio de ellas. No me puedo creer. ¡Cuánto agua! Estamos empapados. Vean la cámara cómo está empapada. Se está aventando agua de su respirador. Las ballenas finalmente se nos están acercando y cuando digo acercando me refiero a solo unos cuantos metros de la embarcación. Entonces, la verdad, esta experiencia de observar ballenas se ha sentido mucho más intensa que incluso la primera, que fue en Manzanillo. En esa ocasión las tuvimos que captar muy a la distancia. Aquí estamos viendo la magnitud del animal directamente comparado con nuestra propia embarcación. La ballena gris puede medir hasta 15 metros de largo y pesar más de 30 toneladas. Las ballenas están haciendo un tipo de surfing en las olas. Ahí hay otra haciendo spy hopping. Es cuando sacan la cabeza fuera del agua de manera vertical para observar qué hay alrededor y se vuelven a sumergir de manera vertical. Estamos rodeados de ballenas y es maravilloso, ¿no? ¿Lo grabaste, Marco? ¿En serio? Aquí está abajo de nosotros.
Está abajo del barco, está pasando abajo de nosotros. Vean el cuerpo, más de 15 metros de longitud. La cola. Vean aquí. ¡La cola! Marco, ¿qué pasó? ¡Estoy atrás de ti! ¡Wow! Mira nada más, qué cosa tan increíble. De verdad que apreciar la inteligencia de estos animales a través del agua es algo magnífico. Estamos viendo cómo pasan una y otra vez por debajo de nuestra lancha y cada vez se asoman más. Vemos cómo a la distancia van sacando la cabeza en este comportamiento llamado espionaje. Están evaluando con muchísima curiosidad qué somos y qué queremos. Pero he aquí una parte muy importante, curiosidad. El hecho de que un animal presente curiosidad por averiguar algo sobre su entorno nos es evidencia, qué hermoso, nos es evidencia clave de que estamos lidiando con un animal con una capacidad cognitiva muy canija. Los cetáceos son animales altamente sociables. Sabes que estás lidiando con una criatura que tiene muchísimas más áreas del cerebro desarrolladas que el resto. Los cetáceos tienen un sistema de comunicación, varía muchísimo entre cetáceos y cetáceos. Por ejemplo, las orcas, que en realidad no son ballenas, de hecho son delfines. Las orcas tienen un sistema de comunicación donde son capaces de transmitir datos específicos para coordinar estrategias de caza entre grupos de hasta 50 individuos. Entonces estamos hablando de que los cetáceos en general tienen el potencial de desarrollar la capacidad de transmitir información específica entre uno y otro y coordinarse a partir de ello. Son totalmente sistemas de comunicación que no hemos descifrado, que no entendemos. Sabemos que algunos de ellos tienen aspectos reproductivos de, sobre todo los machos, encontrar o hacer notar a las hembras. Hay poblaciones que tienen un tipo de canto, pero realmente conocemos muy poco del significado real de los cantos de las ballenas. Gruñidos, vocalizaciones. ¿Cuántas son? ¿Son 3? Está bajo de nosotros, está bajo de nosotros. Marco, es un sueño. Estamos rodeadísimos de ballenas. Está dando vuelta y está pasando por debajo de nosotros, curioseando quiénes somos y qué hacemos aquí. Son animales súper inteligentes y además nobles, majestuosos. Es increíble. A lo largo de los años, esta laguna ha pasado de ser un spot para cazar a la ballena gris a un spot que es un santuario de la ballena mexicana. Ellas vienen todos los años a reproducirse, a tener a sus crías para después iniciar su regreso al norte. Están aquí en paz con nosotros, interactuando, no solamente enseñándonos lo majestuosa que están, sino acercando a sus crías para que vengan a conocernos. Es algo que no se puede explicar con palabras. Un arcoíris, es un arcoíris. ¿Grabaste eso? Sí. ¡Wow! ¡Qué animal! Marco, es un sueño esto. Tengo la cabeza de una ballena gris justo aquí y la de otra justo acá y no doy crédito con lo que estoy viviendo. Hay ballenas por todos lados, eso es impresionante, incluso para alguien que ya ha experimentado esto varias veces. El día de hoy tenemos una experiencia particularmente interesante. Es la mayor concentración de ballenas alrededor del barco que he visto y aparte se están mostrando enormemente interesadas. Inevitable sentirse orgulloso de que tengamos una riqueza natural única, de que hayamos colectivamente sido capaces. Arturo, paso para ti. Es hermosa. De que hayamos sido capaces de conservar nuestro patrimonio natural de esta manera. Tenemos otros ejemplos de conservación como el borrego cimarrón, los berrendos. Creo que el poder mostrarle no solo al resto de México, sino al resto del mundo cómo se puede coexistir con la naturaleza y que la gente venga y pueda disfrutar de esto y se emocione,
simple y sencillamente nos llena de orgullo. Es un sueño lo que estamos viviendo. ¿Quién iba a imaginar que esta especie estuvo en riesgo de desaparecer y hasta la fecha, en el siglo XXI, está con una población mermada? No se compara con sus grandes poblaciones de hace siglos. Lamentablemente, durante el siglo XIX, esta ballena era aprovechada por otros países como Rusia, Estados Unidos, para aprovechar el aceite. A mitad del siglo XX, México entra a una convención para evitar la caza de ballenas y desde ahí comienza un renacimiento, tenerlas tan cerca. Aquí no solamente se puede ver la ballena gris en Baja California, también se puede ver la ballena azul. Entonces es un privilegio. A ellas les gustan los sonidos tranquilos. Nadie de nosotros gritó. Ellas son animales muy curiosos, son mamíferos como nosotros. Vemos cómo sacan su cabecita para observarnos, para investigar lo que hacemos. Spy hopping. Y es algo maravilloso. Nunca imaginé estar tan cerca de ellas. Veíamos la silueta de ellas abajo de la lancha. Casi lloro. Tú también casi lloras, ¿verdad? Casi lloro. Se prohibió la cacería, se empezó a proteger la laguna, mucho mejor tenerlas aquí, cuidarlas, hacerlas parte de nuestra comunidad, que las personas pudieran venir a disfrutarlas. El santuario de ballenas del Vizcaíno está demasiado alejado del resto del país. Está en una región históricamente remota. Pocos lugares en el planeta permiten una interacción tan cercana con las ballenas como Baja California. Me atrevería a decir que es quizás el lugar más importante en el que se puede interactuar humano-ballena de esta manera. O sea, la manera en que las ballenas se acercan voluntariamente, permanecen alrededor por varios minutos. Sin embargo, gran parte de la población de mexicanos no conocen siquiera de la existencia de este lugar. Cabe aclarar que esto no se puede ver cualquier día del año. Esto ocurre durante los meses de invierno en que las ballenas viajan hacia el sur para la reproducción o para el apareamiento. El complejo lagunar Ojo de Liebre es poco profundo, de solo 5 a 12 metros de profundidad. Así los ballenatos están protegidos de los ataques de orcas y el agua, al ser muy salada, les permite frotar fácilmente. Ahí está abajo, digo, y ahí está la otra. Siempre las hemos conocido desde que yo soy pescador desde niño. Como unos 20 años viniendo. ¿La gente llora cuando las ve? Pues algunas personas sí, se emocionan. ¿Qué es lo que les llama la atención a ellos? Pues yo me imagino que las personas. ¿El sonido? Sí, el sonido. Para que se alejen un poquito de la panga, le doy unos toques más del motor y ellas ya... Tienen su zona de comer, lo que es de aquel lado de la isla. Yo me imagino que la corriente los trae, como ahí está bajito, hay un tipo de piedra, se pega el alimento y ellas por eso visitan este tipo de zona. Ya vamos de regreso. Fue una experiencia de verdad fascinante. Aún siento el soplo de la ballena. Cayó en mi cara y varias veces lo hizo cuando se acercaba a respirar al lado de la lancha. Fue algo maravilloso. Y al momento de ver el soplo se veía un arco iris. Como dato curioso, esta ballena gris que mide 15 metros de longitud y es el 10º animal más grande de la Tierra. Es el billete de 500 donde aparece la ballena gris en la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno. El Santuario de Ballenas del Vizcaíno es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconocido por su valor natural. Su importancia ha sido celebrada por el Banco de México. En el billete de 500 pesos está la imagen de la ballena gris y su cría. Esta escena recuerda que el santuario es un orgullo para el país y debe ser conservado. El periodo de gestación de la ballena gris es de alrededor de un año, entre 12 y 13 meses. Las hembras típicamente solo tienen una cría a la vez y ahí va por qué. Cuando nacen, mide hasta 4.5 metros y pesa media tonelada. Entonces, tener más de uno sería todo un reto. Recordemos que son mamíferos, entonces los primeros 6 a 7 meses de su vida dependen totalmente de la leche materna. A partir de ahí, aún así se mantienen cerca de la madre por unos 2 o 3 años. Alcanzan la madurez sexual entre los 6 y los 9 años y a partir de ahí se repite el ciclo. Gracias, Isaac. Servicio de día. La lancha nos dejó en la camioneta, aquí en la caja de la camioneta, y ahora vamos de regreso. Un sueño hecho realidad, un sueño hecho realidad. A mí no me gustó.
Dejamos atrás el complejo lagunar Ojo de Liebre, el cual es tan generoso que no solo le da refugio a las ballenas, es una fuente de sal desde hace tiempo. Guerrero Negro crece desde 1954, cuando comenzó la explotación de la sal en gran escala. Pero no muy lejos de aquí, tierra adentro, se desarrolla otra historia, un relato que no ocurre en el mar, sino en las llanuras áridas del Vizcaíno. Aquí entre cardones sobrevive uno de los animales más emblemáticos del desierto, el berrendo peninsular. Y es este el escenario donde surge el MUVE, o Museo del Berrendo, un espacio dedicado a contar el pasado y el esfuerzo que hoy mantiene con vida a este animal. Nos encontramos en el desierto del Vizcaíno. Es una planicie gigantesca, muy árida, es muy poca la lluvia que cae aquí. Sin embargo, es el hábitat perfecto del berrendo, un animal muy mexicano que está a punto de desaparecer. Sin embargo, gracias a esta UMA, Unidad de Manejo Ambiental, tenemos la oportunidad de verlo vivo y es una esperanza para la especie. Se encargan de trasladar al berrendo e introducirlos en áreas silvestres. Si no fuera por esfuerzos como estos, el berrendo ya no estaría viviendo en Baja California. Y es un animal que ha estado aquí desde hace miles de años. Es una subespecie que es nativa a Baja California. Se extendía antes desde el norte hasta el sur. Sin embargo, ahora está reducida a una franja muy específica del centro del territorio. Nos encontramos dentro del Valle de los Cirios, que está en el estado de Baja California Norte. Esta está pegada a la reserva de Vizcaíno y juntas hacen la reserva terrestre conectada más extensa de todo México. Y es el hogar de este animal tan peculiar, de los animales más rápidos del planeta, casi 100 kilómetros por hora puede llegar a correr. El berrendo es una especie clave, es como por ejemplo el cardón, el saguaro. El berrendo es un agricultor del desierto. Él es herbívoro, rumiante, artiodáctilo, de pezuña. ¿Tú te fijas a qué te suena la pezuña? Arado, es un arado, pero es un arado de 26 centímetros cuadrados. Al caminar voltea la tierra, o sea, la desdobla y la airea, la nitrogena, y además orina, por lo tanto hay nitrógeno, también defeca, ¿verdad? Y hay materia orgánica con semillas. Entonces, al estar así, lo único que está esperando es que llueva. Por ejemplo, la tribu Hopi, al norte de Arizona, Colorado, decía del berrendo. El berrendo sigue la lluvia, está cuando ya llovió o va a llover. Entonces el berrendo siempre estuvo asociado al evento de la lluvia, todos lo esperaban con gran esperanza y afecto. El berrendo es un equivalente ecológico de los antílopes africanos por la función. Tanto las gacelas y los antílopes africanos son, digamos, los agricultores del desierto, como el berrendo, el bisonte y otras especies en México y en Norteamérica son los agricultores del desierto. Hay muchas cosas interesantes sobre estas criaturas raras, pero una que me llama muchísimo la atención es lo rápidos que son. Son el segundo mamífero terrestre más veloz del planeta, después del chita, del guepardo de África, que es famosamente el Usain Bolt de los animales. Esto es raro porque las presas solamente tienden a ser un poquito más rápidas que sus depredadores. Esto es porque hay una guerra de armamentos evolutiva donde se están persiguiendo uno al otro literalmente. Lo que se esperaría es que este animal sea solamente ligeramente más rápido que los coyotes, que los pumas, que los zorros. En realidad es muchísimo, muchísimo más rápido. La brecha es muy inusual. La respuesta a este dilema bien podría estar en el pasado. Resulta que este mismo territorio antes era habitado por un animal llamado, adivinen, el chita americano, el guepardo americano. Su nombre científico era Miracinonyx y vivió en este sitio hace unos 16 mil años. En realidad estos chitas eran genéticamente más cercanos a los pumas. Según análisis ante los fósiles tanto de los berrendos como de los chitas, especialmente de los chitas americanos, se ha llegado a la conclusión de que estos animales representaban hasta el 40% de la dieta de los Miracinonyx. Eran su presa favorita. Entonces, lo que ocurre aquí es que estos animales se adaptaron para ser más veloces que su depredador, pero cuando su depredador se extinguió, no tenía chiste deshacerse de toda esta serie de adaptaciones que les conceden una velocidad impresionante. También hubo chitas en Norteamérica, 2 especies diferentes del género Meriacinonyx. La presencia de esas otras 2 especies que se extinguieron a finales del Pleistoceno, digamos hace unos 10.000 años, presionaron la evolución del berrendo
hacia la carrera, de tal modo que el berrendo es el animal de pezuña más rápido del mundo. Puede correr a 98 kilómetros por hora, pero por periodos mucho más largos. Una vez que los estás alimentando y ya son tus cuates, ¿verdad? Y tú eres su mamá, es padrísimo porque son como perritos, son chistosísimos, hacen cosas súper cotorras, ¿no? O sea, por ejemplo, estás aquí, a donde está la torre, aquella, algo que le da curiosidad y va a 100 kilómetros por hora y regresa a 100 kilómetros por hora, ¿no? O sea, súper contentos, felices. Le dicen el fantasma del desierto porque es muy rápido y además están camuflados de tal manera que pues no los ves muy claramente, ¿me explico? O sea, que más de repente pues pasa como un fantasma. Algo que lo hace diferente al tipo de velocidad que mantiene un chita es que ellos sí la mantienen. Un chita solamente puede correr muy velozmente por ráfagas muy cortas. Este animal puede sostener sus velocidades topes por muchísimos minutos. Usualmente dicen que no es el mismo rendimiento, ¿no? Es la de un corredor que gana la carrera de 100 metros que el de un maratonista. Se requieren habilidades totalmente distintas. Este tiene las dos. Este, por donde lo quieras ver, es un animal hecho para correr. ¿Y qué le permite en su cuerpo correr tan rápido? Bueno, nomás imagínate esto. Por ejemplo, el animal, pues son chiquitos, mide si acaso 1 metro a la cruz. Son animales que pesan entre 45 y 50 kilos. Pero tienen una tráquea, corazón, pulmones, riñones, hígado, páncreas, 1,5 veces más grande que cualquier otra especie de su tamaño. Por ejemplo, otra gacela, un chivo, un borrego. Entonces, eso le permite tener un metabolismo gigante. Y sin embargo, únicamente comen 250 gramos de hojitas diarios. Una vaca con su cría come lo que 70 berrendos. Además de crear conciencia, la misión del Museo del Berrendo es reproducir este animal para reintroducirlo a su hábitat natural. Este se llama Llano del Berrendo. O sea, de esta sierra que está aquí de la Libertad se extiende hasta San Ignacio. Todo esto es la zona núcleo, pero también es todo el Llano del Berrendo. Todo esto, aquí está San Ignacio, todo esto. Todo es el Llano del Berrendo, del hábitat natural del berrendo. Entonces son 21,400 hectáreas. Ahí hay berrendos, pero están perdidos hasta el cerrito aquel. Y nosotros realmente lo que manejamos son estas 400 hectáreas. La distribución histórica era de los Llanos de Magdalena, toda la costa, hasta California. Es curioso, tú pregúntale a quien quieras, ¿verdad? Y casi te va a decir, ¿y ese animal de dónde es? ¿Es africano? ¿Qué? No, y es mexicano, mexicanérrimo. Aquí hay una cueva que se llama la Cueva de las Serpientes, que son pinturas rupestres, que tienen 11,000 años de antigüedad. Está la serpiente con cabeza de berrendo, un animal sabiondo y otra serpiente con cabeza de venado. Quiere decir que había una cultura aquí que tenía un afecto y un apego a la vida silvestre tremendo. Amogoquio. Amogoquio es, goquío es blanco, amo es ciervo, ciervo en el cielo, ciervo blanco del cielo. El otro es Teotlalmazatl o Teotlalmacame, ciervo sagrado. Entonces, por ejemplo, berrendo quiere decir animal de 2 colores. Así le pusieron los españoles cuando llegaron aquí. Dijeron, mira, ahí va un 2 colores, ahí va un berrendo. Entonces, pues realmente ves que no tenían un apego real, ¿verdad?, a la naturaleza. Digamos, desde el punto de vista religioso y filosófico y de cariño y de afecto y de respeto por estos animales. Esa es la diferencia entre los nombres, ¿verdad? Entre un 2 colores, discriminativo totalmente, a el agradecimiento del favor del berrendo. Proveía la carne y la comida para la familia. ¿Y cómo es que surgió el singular berrendo en las planicies de Norteamérica? Pues hace 20 millones de años aparece no el berrendo, sino la familia. La familia es endémica de Norteamérica, o sea, no vino de Asia, ni tampoco la familia fue hacia Asia. Entonces produjo hace 19 millones de años 18 géneros. Berrendo, Antilocapra, Cosorix y Mericodus estuvieron cuando llegó el hombre a América, 25,000 años atrás. Hasta hace unos 12,000 años, Norteamérica era el hogar de una familia completa y diversa de al menos una docena de especies de berrendos, incluyendo géneros como el Capromerix, que contenían especies que pesaban la mitad de lo que un schnauzer. Este de acá, el Antilocapra americana, es el único sobreviviente de este linaje.
Entonces verlo es como tener una ventana al pasado, tener una conexión directa con el grupo de mamíferos que alguna vez dominaron las praderas del norte de América. De hecho, la familia, toda completa, ya prácticamente se extinguió. El único género vivo es el Antilocapra. Por lo tanto, es una familia monotípica, solamente una especie. Es decir, todas las demás ya se extinguieron, ¿no? Entonces, prácticamente, si se extingue el berrendo, pues se extingue la familia para siempre. Muchos lo llaman el antílope americano, porque pues, véanlo, se parece muchísimo a un antílope. La cosa es que esto es en realidad el resultado de evolución convergente. ¿Qué es lo que ocurre cuando dos linajes que en realidad están separados en el árbol genealógico comparten un nicho ecológico? Es decir, que habitan un lugar parecido, que se alimentan de cosas parecidas, que tienen más o menos los mismos depredadores y los mismos riesgos, y por ende, esto los lleva a desarrollar adaptaciones muy similares, aunque no tengan parentesco. Los berrendos llenan el espacio que los antílopes llenan en el viejo mundo. Aún así, esto no es ningún antílope. Revisa sus huesos, hazle análisis de ADN, los resultados siempre son conclusivos. Esto de aquí es un primo cercano, cercanísimo de las jirafas y de los okapis del Congo de África. Aunque muchos lo llaman antílope, el berrendo no tiene parentesco cercano con ellos. Genéticamente está más relacionado con las jirafas, por eso su anatomía es tan peculiar. Es un sobreviviente de una familia única en Norteamérica. Los científicos originalmente habían pensado que los berrendos eran bóvidos y había una subfamilia que se llamaba Antilocapridae, pero resultó que nada, ¿verdad? O sea, que están más emparentados los berrendos con los jiráfidos, o sea, con las jirafas que con los bóvidos. Digo, no es que se parezca a una jirafa, sino su origen es el mismo que el de las jirafas. Digamos, los ancestros comunes, el grupo de los jirafinos tragulinos. Tal vez la cara un poco es medio jirafina. Pudimos observar de cerca a los berrendos en su comedero. De hecho, en ocasiones se acercan y te huelen, te saludan, y entre ellos se saludan oliéndose la nariz. Dicen, no, pues, comiste unas quesadillas y qué chido. Pues están ahí en su comedero. Te decía que comen 250 gramos de hojitas, ¿no? Por ejemplo, la vara de la alfalfa no se la comen. Nada más se comen las hojitas, las flores y los brotes tiernos. De eso, 250 gramos. Por la energía, el berrendo puede correr casi 100 kilómetros por hora y puede hiperventilar y brincar y hacer. Las adaptaciones que han realizado para correr así de rápido y por tanto tiempo incluyen una tráquea muy gruesa para poder estar constantemente utilizando el oxígeno que requieren, un corazón considerablemente más grande que el que se espera de un animal de su tamaño y unas pezuñas acolchonaditas para aguantar el golpe constante contra las rocas que realizan cuando corren en saltos de hasta 9 metros. Otra cosa, su pelo es hueco, entonces les digo, o sea, es un animal hecho para correr 100%. Lo que hace es que sea más liviano y mucho más aerodinámico. Y otra adaptación muy chida, que no tiene que ver con velocidad, pero sí con el nicho de estar en una pradera expuesta a la visión de los pumas a su alrededor, es el hecho de que tienen una visión de 320 grados. 320. Eso es muchísimo. Todo el tiempo están viendo prácticamente todo lo que hay a su alrededor. Y pueden magnificar hasta 8 veces, como un 8X en cualquier celular. El berrendo tiene un chorro de adaptaciones para el desierto, para la sequía. Tiene la posibilidad de desdoblar su grasa en agua, que es el agua metabólica. Pueden absorber humedad por la nariz. En todo este desierto no hay agua dulce al abierto. Entonces, ¿de dónde toma el agua? Entonces la toma de la neblina. Entonces la neblina genera un aporte de humedad tremendo porque entra en la mañana, en la madrugada, pasa y moja todo. Y entonces el berrendo se la pasa lamiendo los arbustos. Otro aspecto importante, puede subir y bajar su temperatura en un rango de 3 grados. Si hace calor, si hace frío. Otra cuestión es que el pelo es hueco. Si tú lo ves al microscopio, es hueco. Eso hace que su aislamiento con la temperatura ambiental pues, le permita estar más confortable. Además, a diferencia de prácticamente todos los mamíferos, una capa de músculos subcutáneos por encima de la dermis y puede mover el pelo a voluntad. Esta es una señal de alarma. Entonces paran los pelos y aquí, en este punto de aquí, sobre la columna vertebral, tienen una glándula que produce feromonas adrenalínicas. Aunque no estén viendo, digamos, un coyote, un águila o algo, ellos saben que hay un peligro, o oliendo la adrenalina del otro animal. Y entonces corren todos en manada, como si fuera un cardumen, o sea, corren juntos.
Los cuernos del berrendo también cuentan una historia única. A diferencia de los venados que tienen astas de hueso o de los antílopes africanos que tienen cuernos permanentes, el berrendo tiene vainas de queratina, similares al material de nuestras uñas. Lo curioso es que cada año estos cuernos de queratina crecen y se caen. Desde niño yo veía muchos libros de animales, era una de mis pasiones ir a la biblioteca o tener libros en casa y sabía la existencia del berrendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo veía como en los libros de animales de Norteamérica. No tenía conciencia de que en Baja California particularmente hubiera berrendos, porque desafortunadamente la población peninsular estaba en peligro crítico de desaparecer. Estábamos hablando de decenas de animales que quedaban únicamente en la región del Vizcaíno. Al descubrir que había una subespecie en la península, definitivamente me sentía aún más atraído. Entonces, cuando tuve oportunidad de conocerlos en persona por primera vez, estuve mucho tiempo observándolos. Era su anatomía, su morfología única, esa forma que tienen los cuernos que se bifurcan a cierto punto, la forma de su cabeza, el crin que tienen, el patrón de coloración. A mí me resulta mucho más interesante que los borregos cimarrones y que los venados buras, que son esos herbívoros grandes que tenemos también en esta zona. Y no los demerito, me gustan mucho también, pero el berrendo simple y sencillamente se me hace muy singular. Y aparte de saber que es una especie que se distribuye únicamente en América del Norte y que es única en su familia, que es casi que un fósil viviente, lo hace muy especial. Este animal se encontraba desde la zona mediterránea hasta la zona de Los Cabos y que ahora está restringida únicamente a la zona del Vizcaíno. Pongamos atención en este dato para que se den una idea. En 1875, siglo XIX, había 60 millones de berrendos en Norteamérica que se distribuían del sur de Canadá, las planicies del oeste de Estados Unidos al oeste del río Mississippi, todo el altiplano central de México, cruzando hasta el valle de Tehuacán, ¿no? Hasta ahí había berrendos. En 25 años, en 1900, ya nos habíamos ejecutado 60 millones de berrendos y quedaban 25,000 únicamente. El europeo, en el momento en el que avanza hacia el oeste, ¿verdad?, en la colonización, pues lo que hace es matar de hambre a la gente. ¿Me explico? Ese es el punto, ¿no? Es un genocidio. Hay un dato muy importante que es, por ejemplo, la cacería del virrey de Mendoza. A través del libro de Humboldt nos enteramos de que el virrey de Mendoza se fue a echar una cacería de 600 berrenditos al estado de Hidalgo. Afortunadamente hay un compromiso del Museo del Berrendo para salvar la especie. ¿Cómo surgió su amor por el berrendo? Pues cuando los conocí, habíamos formado un grupo de biólogos como ustedes que teníamos afinidad por los mamíferos y con muchas ganas de hacer cosas en la universidad. En 1978 hacemos el primer censo, el peninsular, y encontramos 74. ¿Verdad? Aquí en el Vizcaíno. Pero en este fue un censo aéreo y resulta que nos encontramos estos 163 ejemplares aquí concentrados en una sola manada. Entonces, cuando pasamos en el avión, dijimos, órale, pues ahí hay el berrendos y hay más, y hay más, y hay más, y hay más. 163. Nosotros pensábamos que podría haber muchos más, incluso pues hasta unos 1000, ¿no? Pero no, eran bien poquitos. Entonces fue cuando nos dimos cuenta de que de plano estaba en la lona el berrendo. Y luego ya a partir del 98 pues empezamos este programa con la cosa de la mamila y de criarlos y cuidarlos y todo. De hecho yo hice mi tesis en eso justamente, ¿no? O sea, en la alimentación de la cría del berrendo con mamila y el tipo de leche que utilizan. Porque la leche de la berrenda es muy alta en carbohidratos y muy alta en proteína y grasa. Ahora utilizamos calostro de bovino en polvo y poco a poco pues irles manejando el movimiento del tracto intestinal para que no tengan, digamos, esas diarreas mecánicas que eventualmente pueden suceder. Salvar a la especie es un esfuerzo titánico. Hace pocos años el berrendo en vida silvestre llegó a extinguirse completamente. El berrendo se extinguió, el peninsular, en el 2010, el berrendo silvestre. Sucedió una sequía de 1997 al 2010. 13 años de sequía. Estamos en un desierto hiperárido. O sea, sí llovió en ese periodo de 13 años, pero pues, poquititititito, ¿me explicó? A tal grado que se extinguió en vida libre. Por lo tanto, los que pudimos agarrar en el 98 y criar hasta el 2010 son el producto de la reproducción. Y del 2010 a ahorita hemos liberado más de 1000 ejemplares, de los cuales sobreviven
Pues más o menos unos 400, porque de cada 10, 4 sobreviven. Porque les pegan todas las amenazas, la cacería ilegal, la depredación por los coyotes y el lince, el águila real, pues se le deja caer a las crías. Si pesa menos de 12 kilos, lo más probable es que se lo levante. Claro, en Estados Unidos es muy abundante. En Estados Unidos hay 1 millón de berrendos, pero en México, ¿verdad?, únicamente hay 3,000. Allá es Antilocapra americana. Estos son Antilocapra americana peninsularis. ¿Cuánto llegan a vivir los berrendos? 9 años. Y son reproductivos a los 18 meses. O sea, a los 18 meses ya pueden gestar. Tarda 8 meses, 10 días. O sea que a los 3 años producen los primeros 2. El 98% de las ocasiones son 2 cuates porque no son gemelos, son cuates. Incluso pueden ser 3. Incluso pueden ser de padres diferentes. Son polipátridos, ¿verdad? O sea, pueden tener 2 o 3 padres. Normalmente es el mismo padre, ¿verdad? Pero puede suceder eso. Pues si se da, se da. Las circunstancias del momento, ¿qué te puedo decir? Realmente es un mecanismo para aumentar la variabilidad genética. El berrendo, naturalmente, tiene que ser protegido, necesitamos hacer esfuerzos para aumentar la población. El hecho de que se proteja algo pero que no haya el financiamiento para hacerlo, muchas veces puede llevar un proyecto al fracaso y sería terrible que el berrendo desapareciera simplemente porque el gobierno no tiene o no destina los recursos necesarios para su conservación. Yo creo que en algún momento la conservación debería pasar también a un esfuerzo mutuo, gobierno y el esfuerzo particular, que la gente local pudiera tener cierto número de animales, un pequeño rebaño, que pudieran vender alguna parte de estos animales para cacería o para consumo directo y que con ese dinero pudieran conservar a la especie, que nuevamente vuelva a colonizar esta especie de la península desde el norte hasta el sur. Considerando que Baja California se encuentra mayormente despoblado y que solo existe una carretera que la corre de norte a sur, hay bastante hábitat listo para recibirlos. Si nos unimos y apoyamos proyectos como el Museo del Berrendo, esta especie podrá recuperar su territorio. Con sus pezuñas seguirá siendo el agricultor del desierto, abriendo caminos, dispersando vida y recordándonos que aún es posible restaurar lo que creíamos perdido. La única especie aquí que está en peligro real de extinción es el berrendo. Están muy mal poblacionalmente y por lo tanto tienen una prioridad. En esta época que estamos en el antropoceno, que es uno de los periodos de extinción de especies más radicales de la historia, como persona le diría al berrendo, perdón, nuestros antepasados vivieron del berrendo. Aquí mismo en la península, todas las pesquerías que llegaron y pueblitos que hay alrededor, la minería, en fin, todos comieron berrendo. ¿Y cuáles son el agradecimiento que tenemos hacia ellos? Nada, cero. Digamos, realmente la disculpa, el perdón, ¿verdad?, es por ser tan ciegos y tan egoístas. No logramos entender que los animales cohabitan con nosotros y que nosotros estamos invadiendo sus casas. Entonces, lo menos que podemos hacer es apoyar a estos programas de conservación, pues para que no desaparezcan estas especies que nos han aportado tanto, no nada más desde que existe la humanidad, sino desde hace millones de años. Me enamoré de la pasión de Víctor porque pues él lo ha transmitido desde que yo nací. En mi vida existen los berrendos y pues seguimos echándole ganas a esta labor. Soy la que hace vinculación, la que hace redes sociales y pues lo que estamos haciendo es sostener el hilo para que esto no se caiga y pues siga existiendo. En esta estación pues tenemos el museo, el MUVE, que es el Museo del Berrendo Peninsular, y pues estamos ofreciendo ese producto turístico para también nosotros poder financiar ciertas acciones que hacemos dentro del programa, pues traer turismo. El Museo del Berrendo, el MUVE, desde que entras te reciben imágenes muy hermosas de los berrendos, te ayudan a crear empatía por este ser vivo porque te explican su fisionomía, cómo es capaz de ser tan veloz, sus cuernitos, también lo difícil que ha sido esta historia de conservación. Para visitar el Museo del Berrendo solamente tienes que mandar un mensaje por WhatsApp para agendar tu visita y llegar a conocerlo.
es muy importante que a través de nuestra visita podamos hacer conciencia que este animal es mexicano y que existe en Baja California. Todo lo que se recauda se utiliza para alimentar a los animales, para gasolina, que podamos seguir operando. No se olviden del desierto. El desierto parece que no hay nada, pero existe mucha vida. La península es el otro México. Vengan, cuando estén aquí se van a dar cuenta de que realmente hay pocas coincidencias entre lo continental y lo peninsular. O sea, se da uno cuenta de que está uno en otro país. La península es fantástica, no solamente por sus valores biológicos, ecológicos y culturales, sino por su tamaño, su extensión. Pones la península encima de la Sierra Madre Occidental, en un mapa, de la frontera a la Ciudad de México. Ese es el tamaño de la península. Yo lo quiero felicitar porque 45 años conservando el berrendo. Él estudió en la UNAM desde Ciudad de México. Si no hubiera personas como usted, ángeles como usted, el berrendo ya no estaría en la península. Y nosotros podemos apoyar visitando este sitio. Sí, están abiertas las puertas, hay tantas cosas hermosas, paisajes gigantes, increíbles y valores biológicos como la ballena gris. Pues aquí llega, mira, aquí la estoy viendo. El berrendo, el borrego cimarrón, la ruta migratoria del Pacífico, aves de Rusia, las ballenas de ambos sitios, las pesquerías, el 60% de la producción pesquera del país sale del Mar de Cortés y del Pacífico Norte. Wow. ¿No? Entonces están los lobos marinos, están los elefantes marinos de Isla Benitos. Me quedo con lo que dijo, que el berrendo es muy mexicano, mexicanísimo, y ojalá que muchas personas conozcan esta iniciativa. Es su proyecto de vida y lo ha logrado compartir con su familia y con miles de personas que han visitado este sitio. ¿Cuántos años tiene ya? Yo llegué aquí a trabajar en el 95, pero en el 78 hicimos el primer censo. Increíble. Sí. Felicidades. Me tocó el corazón, me hizo llorar porque se nota la pasión como biólogo y estoy seguro que la va a transmitir a mucha gente. Todo dar. Sí. No, pero sobre todo ustedes, digo, el interés que ustedes manifiestan en todo este rollo, pues está en la juventud, ¿verdad? Porque son ustedes los que vienen. En el Vizcaíno, la ballena gris vuelve cada invierno a las lagunas donde nació, y el berrendo corre otra vez por las llanuras donde casi desapareció. Ambos son testigos de un territorio que resiste, un lugar donde la vida se abre paso aún en los ambientes más duros. Gracias por seguir nuestras aventuras por la península de Baja California.